Imagina que un solo error, una grieta invisible en la seguridad digital, pueda borrar en segundos fortunas enteras. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Mt. Gox, el imperio de Bitcoin que pasó de ser el más grande del mundo a convertirse en la mayor catástrofe en la historia de las criptomonedas. Pero antes de entender la caída, debemos remontarnos a su origen, porque Mt. Gox no nació como un gigante de las finanzas digitales. En realidad, nació de un simple hobby. En el año 2007, un joven programador estadounidense llamado Jed McCaleb creó un sitio web con un propósito casi inocente: intercambiar cartas del famoso juego de mesa Magic the Gathering. Por eso eligió el nombre que, años después, se volvería mundialmente conocido: Magic the Gathering Online Exchange, Mt. Gox. Pero McCaleb pronto abandonó esa idea. El sitio quedó prácticamente olvidado, hasta que en 2010 descubrió algo nuevo, algo que lo obsesionó: Bitcoin. Una moneda digital descentralizada, libre de bancos y gobiernos, que apenas comenzaba a circular en pequeños foros de Internet. Fue entonces cuando Jed tomó una decisión: transformar su viejo portal de intercambio de cartas en una plataforma para comprar y vender Bitcoin. Y así, lo que había empezado como un pasatiempo se convirtió, casi por accidente, en el primer gran mercado de criptomonedas del mundo. Al principio, Mt. Gox era caótico, poco atractivo y manejado por una sola persona desde su computadora. Pero aún así, creció. Y creció rápido, porque en ese momento no había alternativas. Si alguien quería convertir dólares en bitcoins o vender sus criptomonedas por dinero real, Mt. Gox era prácticamente la única puerta de entrada. El nombre raro, heredado de un juego de cartas, quedó grabado en la historia digital. Y aunque parecía un detalle sin importancia, ese mismo nombre pronto sería sinónimo de ambición, de codicia y de desastre. Desde sus inicios, Mt. Gox tenía algo magnético. Representaba más que un simple exchange. Era el punto de unión entre dos mundos: el viejo sistema financiero, con bancos y billetes impresos, y el nuevo universo digital, con una moneda invisible que prometía cambiarlo todo. Pero lo que pocos sabían en esos años es que mientras el exchange crecía, sus cimientos eran increíblemente débiles. Su código estaba lleno de fallos, su infraestructura carecía de seguridad y sus administradores nunca imaginaron la magnitud que el proyecto alcanzaría. Mt. Gox, en sus primeros días, era un gigante con pies de barro. Por fuera se veía prometedor, pero por dentro era frágil, improvisado y vulnerable. Lo que empezó como un simple experimento estaba a punto de convertirse en el epicentro del nuevo oro digital. Y con millones de dólares en juego, no tardarían en llegar quienes verían en Mt. Gox no una plataforma de oportunidades, sino un blanco perfecto. Porque mientras el mundo lo miraba como la promesa de una revolución financiera, en silencio, en la oscuridad de la red, ya había quienes estaban planeando cómo derrumbarlo. Mt. Gox creció más rápido de lo que cualquiera podía imaginar. Lo que había empezado como un proyecto improvisado, pronto se convirtió en el corazón del ecosistema Bitcoin. Para 2011, el exchange ya movía transacciones que superaban cualquier expectativa. La gente común, los curiosos de Internet, los entusiastas de la tecnología, todos acudían a Mt. Gox. ¿El motivo? No existía otra puerta de entrada confiable. Si querías Bitcoin, debías pasar por ahí. Y ese monopolio convirtió al sitio en un gigante casi intocable. En poco tiempo, Mt. Gox manejaba el 70% del volumen mundial de Bitcoin. Piensa en eso: 7 de cada 10 Bitcoins que circulaban en el planeta pasaban por sus servidores en Japón. Era más que una plataforma. Era el mercado, el banco, el custodio y el juez de una nueva economía digital. Para los primeros inversionistas, Mt. Gox era un faro de esperanza. Se hablaba de un futuro en el que el dinero ya no dependería de bancos ni gobiernos. Un futuro en el que cualquiera podía ser dueño de su riqueza con solo una clave privada. Y Mt. Gox representaba esa promesa. Pero detrás de esa ilusión de modernidad, el manejo de la empresa era todo lo contrario. La plataforma estaba dirigida por un hombre peculiar: Marc Karpelès, un programador francés que había comprado el sitio a Jed McCaleb en 2011. Karpelès no era un empresario tradicional, tenía talento técnico, pero también fama de distraído y de manejar los asuntos con una mezcla de improvisación y exceso de confianza.
y ese estilo pronto se reflejó en el propio exchange. Mientras millones de dólares en bitcoins fluían a través de Mt. Gox, la empresa carecía de protocolos de seguridad sólidos, auditorías internas o sistemas modernos de defensa contra ataques. Era como una bóveda llena de oro, con la puerta entreabierta. Aún así, durante un tiempo, el negocio floreció. El precio de Bitcoin comenzó a subir, atrayendo cada vez a más personas. Los medios hablaban de él como el dinero del futuro. Inversionistas arriesgados pusieron sus ahorros en la plataforma, convencidos de que estaban entrando en una nueva era. Cada día, miles de usuarios en todo el mundo enviaban dólares, euros y yenes a Mt. Gox, confiando ciegamente en que sus bitcoins estaban seguros. Lo que no sabían, lo que nadie imaginaba, era que desde hacía años el exchange estaba perdiendo dinero de forma silenciosa. Pequeños agujeros de seguridad, transacciones mal registradas y robos invisibles habían comenzado a vaciar las arcas de Mt. Gox sin que nadie se diera cuenta. El imperio estaba creciendo, pero estaba construido sobre arenas movedizas. Por fuera, todo era entusiasmo y promesas de riqueza. Bitcoin se disparaba en popularidad y Mt. Gox aparecía en titulares como el epicentro de esta revolución. Pero por dentro, las grietas se expandían, y tarde o temprano, la fachada colapsaría. El auge de Mt. Gox fue tan rápido, tan brillante, que nadie pensó en detenerse a revisar su estructura. Era como un tren desbocado rumbo al futuro. Lo que nadie sabía es que ese mismo tren llevaba una bomba en su interior. El año 2013 fue decisivo. Bitcoin alcanzó precios históricos y el mundo comenzó a prestarle atención. Inversionistas institucionales, medios de comunicación y hasta gobiernos empezaban a discutir si esta moneda digital podía ser el futuro del dinero. Y en el centro de todo estaba Mt. Gox. En ese momento, el exchange japonés parecía imparable. Cada día movía millones de dólares en transacciones. Para muchos era tan confiable como un banco. Si tus bitcoins estaban en Mt. Gox, estaban seguros. O al menos, eso era lo que todos creían. Pero mientras afuera se respiraba entusiasmo, adentro todo era caos. Los problemas técnicos eran constantes. Retiros congelados, depósitos que tardaban días en reflejarse, caídas repentinas del sitio. Los usuarios se quejaban en foros y redes sociales, pero la empresa respondía con excusas vagas. Problemas de liquidez, mantenimiento de servidores, actualizaciones técnicas. La realidad era mucho más oscura. En secreto, Mt. Gox llevaba años perdiendo bitcoins. Hackers habían encontrado vulnerabilidades en el sistema y extraían fondos poco a poco, casi como un goteo. Cada transacción robada se registraba como si fuera legítima, y nadie, ni siquiera Mark Karpelès, parecía darse cuenta. Ese goteo, con el tiempo, se convirtió en un torrente. Para finales de 2013, el agujero era gigantesco. Decenas de miles de bitcoins habían desaparecido. Y lo peor de todo, la empresa seguía operando como si nada, ocultando la magnitud del desastre. En febrero de 2014, la verdad ya no pudo esconderse. Los usuarios comenzaron a notar que sus retiros eran imposibles de realizar. Las quejas se multiplicaban, y un rumor empezó a expandirse por la red. Mt. Gox estaba en problemas graves. El 7 de febrero, la empresa suspendió todos los retiros de Bitcoin. Oficialmente, dijeron que era un problema técnico con el sistema de transacciones, pero en realidad se trataba de un colapso inminente. Durante semanas, el silencio fue absoluto. Miles de clientes tenían su dinero congelado, incapaces de retirarlo. En foros de Bitcoin, la desesperación crecía. Y mientras tanto, el precio de la criptomoneda se desplomaba. Finalmente, el 24 de febrero de 2014, llegó el golpe fatal. Mt. Gox cerró todas sus operaciones, desconectó su sitio web y desapareció. Poco después, filtraciones confirmaron lo impensable. Habían desaparecido 850,000 bitcoins, equivalentes a cientos de millones de dólares en ese momento. El pánico fue inmediato. Para algunos, era el fin del experimento Bitcoin. Si el exchange más grande y confiable había caído de esa manera, ¿qué futuro podía tener esta nueva moneda? Las imágenes de clientes protestando en las calles de Tokio dieron la vuelta al mundo. Hombres y mujeres que habían invertido sus ahorros se encontraron de la noche a la mañana con nada.
Y la pregunta resonaba en todos los rincones de Internet. ¿Cómo pudo pasar esto? El colapso de Mt. Gox no fue solo el derrumbe de una empresa. Fue un terremoto que sacudió los cimientos de todo el ecosistema cripto. Un recordatorio brutal de que en este nuevo mundo digital, la confianza podía desaparecer en un instante. Pero detrás de esa caída había más que simple incompetencia. Había un misterio que hasta hoy sigue sin resolverse por completo. Tras el colapso de Mt. Gox, la gran pregunta fue inmediata y devastadora. ¿Qué pasó realmente con esos 850,000 bitcoins? ¿Cómo desapareció semejante fortuna de la noche a la mañana? La versión oficial señalaba un fallo técnico conocido como malleabilidad de transacciones. Un error en el código que, en teoría, permitía a los hackers alterar la identificación de una operación y engañar al sistema para retirar bitcoins varias veces. Pero los expertos pronto descubrieron que aquella explicación no era suficiente. No podía justificar semejante pérdida. Entonces surgieron teorías más inquietantes. Algunos afirmaban que el robo no fue un ataque masivo de un día para otro, sino un saqueo silencioso que duró años. Que desde 2011 los hackers habían estado drenando fondos poco a poco, como un parásito invisible, sin que nadie en la compañía se diera cuenta. Otros iban más allá. Decían que el problema no era solo externo, que dentro de Mt. Gox había negligencia, encubrimientos e incluso complicidad. Que tal vez alguien desde adentro conocía la magnitud de las pérdidas y decidió ocultarlas para ganar tiempo. Mark Karpeles, el excéntrico CEO, quedó en el ojo del huracán. Para unos era un genio despistado que perdió el control de su creación. Para otros, un estafador que maquilló cifras y engañó a sus clientes mientras el barco se hundía. Sus oficinas en Tokio fueron allanadas, sus servidores confiscados y él mismo terminó arrestado. Durante los juicios se revelaron detalles alarmantes: contabilidad caótica, contraseñas débiles, fondos mezclados sin control, correos electrónicos ignorados que advertían de vulnerabilidades críticas. Todo apuntaba a una verdad incómoda. Mt. Gox no solo fue víctima de hackers, también fue víctima de su propia improvisación. Y sin embargo, el misterio persiste. Años después, una parte de esos bitcoins perdidos reapareció en viejas billeteras digitales de la compañía, lo que alimentó aún más las sospechas. ¿Fue realmente un robo externo? ¿O hubo manos internas que manipularon la verdad? El caso se volvió un campo de batalla entre expertos, fiscales, periodistas y la propia comunidad cripto. Cada quien con su versión, cada quien con su sospecha. Algunos insisten en que fue el crimen cibernético más grande de la historia. Otros creen que fue simplemente el colapso de una empresa incompetente. Lo cierto es que, hasta hoy, el misterio de Mt. Gox no se ha resuelto por completo. Y esa ambigüedad, esa falta de respuestas claras, fue lo que lo convirtió en una leyenda oscura dentro del mundo de las criptomonedas. Porque no se trataba solo de dinero, se trataba de confianza. Y cuando la confianza desaparece, lo que queda es un vacío que nadie puede llenar. La caída de Mt. Gox fue un terremoto. Un evento tan brutal que muchos pensaron que sería el final de Bitcoin. En 2014, tras el anuncio del colapso, el precio de la criptomoneda se desplomó más de un 50%. Los titulares en los medios eran devastadores. Bitcoin ha muerto. La burbuja digital estalló. El sueño de una moneda libre terminó. Los críticos aprovecharon el momento. Banqueros, economistas y políticos señalaron el desastre como prueba de que el mundo cripto no era más que una estafa disfrazada. Para ellos, Mt. Gox era el ejemplo perfecto de la fragilidad de un sistema sin regulaciones, sin supervisión y lleno de riesgos. Pero, paradójicamente, lo que parecía el golpe final terminó siendo una prueba de resistencia. Bitcoin no murió. Sí, perdió valor. Sí, miles de personas lo abandonaron, pero la comunidad más fiel se mantuvo firme. Y de esas ruinas nació algo nuevo, la conciencia de que la industria necesitaba madurar. Antes de Mt. Gox, nadie hablaba de regulaciones, de auditorías, de seguridad avanzada. Después del colapso, esos temas se volvieron obligatorios. Los nuevos exchanges comenzaron a implementar protocolos más estrictos: almacenamiento en frío de fondos, autenticación multifactor, pruebas de reservas. Todo para evitar repetir el mismo desastre. De hecho, se podría decir que el ecosistema cripto creció gracias al golpe.
Mt. Gox mostró al mundo que las criptomonedas no eran inmunes al caos, que la descentralización podía ser revolucionaria, pero que los puntos de acceso, los exchanges, eran vulnerables y podían destruir la confianza en un instante. Para los usuarios, la lección fue dolorosa pero clara. No tus llaves, no tus monedas. Un recordatorio eterno de que confiar ciegamente en terceros podía costar fortunas. Fue el inicio de una cultura más crítica, en la que guardar los bitcoins en tu propia billetera pasó a ser casi un mantra. A nivel global, el impacto también se sintió. Gobiernos comenzaron a mirar de cerca a Bitcoin y a considerar leyes específicas para regularlo. Empresas de ciberseguridad empezaron a ofrecer servicios especializados para proteger activos digitales. Y los inversionistas institucionales, aunque escépticos al principio, tomaron nota de que, a pesar del colapso, la criptomoneda había sobrevivido. El caso Mt. Gox fue un golpe que casi mata a Bitcoin, pero también fue la herida que lo hizo más fuerte. Una prueba de fuego que definió a toda la industria. Porque si después de perder 850,000 bitcoins el sistema seguía vivo, era evidente que su resiliencia iba mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. Imagina el eco de un desastre que parecía no tener fin. Los usuarios, despojados de sus monedas, quedaron con una sola pregunta. ¿Y ahora qué? Muchos juraron no volver a confiar en ninguna plataforma. Otros, en cambio, vieron en el fracaso de Mt. Gox una oportunidad para construir algo mejor. La industria entera se vio forzada a reinventarse. Nuevas casas de cambio surgieron, con mayor seguridad, mayor regulación y promesas de transparencia. Pero la herida no se cerró fácilmente. Cada nuevo hackeo, cada caída de una plataforma, volvía a recordar al mundo que el fantasma de Mt. Gox seguía presente. Aún así, el ecosistema cripto no se detuvo. Bitcoin superó precios impensables, nació Ethereum, y la tecnología blockchain comenzó a expandirse más allá del dinero digital. Paradójicamente, la caída más grande de su historia se convirtió en el motor que empujó a la industria hacia adelante. La historia de Mt. Gox no es solo la de un colapso financiero, es un recordatorio brutal de lo que significa confiar ciegamente en sistemas sin comprender sus riesgos. Es la evidencia de que la innovación trae consigo tanto promesas como peligros. Y sobre todo, es un espejo para el presente. ¿Estamos repitiendo los mismos errores o estamos aprendiendo de ellos? El futuro del cripto sigue escribiéndose cada día. Y lo que pasó con Mt. Gox sigue siendo una advertencia que nadie debería ignorar. Si esta historia te atrapó y quieres descubrir más relatos impactantes del mundo cripto y financiero, suscríbete ahora y activa la campana. Lo que viene será aún más sorprendente, y no querrás perdértelo.